Bienvenido a los Marvel Talks, un espacio para conversar temas de interés con líderes inspiradores que están revolucionando sus industrias. Conduce Mariana Restrepo Botero. Bienvenidos a otro capítulo de Marvel Talks. Hoy orgullosamente estamos con Lina María Montoya, directora ejecutiva de Interactuar. Gracias por recibirnos hoy en esta corporación. Estamos muy contentos de estar aquí hoy contigo. Gracias, Mariana, y felices pues de tenerlos aquí en nuestras instalaciones. No, pues hoy me encontré con la maravillosa reconocimiento de que se cumplen 40 años de Interactuar y pues que esto va a ser una celebración y que es un reconocimiento importante no solamente para ustedes sino para nuestra ciudad, para Antioquia y para nuestro país. Pues yo quisiera empezar que nos empezaras contando por ahí cómo van a celebrarlo, qué reconocimiento les han dado. Cuéntanos un poquito de eso. Pues sí, los 40 años no se cumplen todos los días y yo creo que es muy importante para Interactuar llegar a estos 4 décadas de trabajo por los empresarios, por su progreso y en especial que sea en honor también a esos fundadores, empresarios, visionarios que hace 40 años se pusieron la camiseta de esos empresarios y cómo acompañarlos a crecer. Entonces en eso llevamos estos 40, los vamos a celebrar también de la mano de otras organizaciones en Antioquia que cumplen 40, ¿sí? O sea, somos varios 40. Antioquia Presente también cumple 40. Antioquia Presente, Aurelio Llano Posada, la Filarmónica de Medellín, Presencia Colombo Suiza, estamos nosotros y la Fundación Berta Martínez. Somos 6. No, eso va a estar de maravilla esa celebración, nos tienes que invitar. Claro que sí, los invitamos porque la idea es que nos hemos juntado también para, pues cada uno con sus celebraciones. Nosotros en el segundo semestre tendremos una celebración también en el marco de la conmemoración que hacemos a nuestros empresarios cada año, como el FAME Empresario del Año, la Feria Interactuar, pero con estas otras organizaciones también nos hemos unido para juntos hablar de lo que es la transformación social y cómo organizaciones, que muchas de ellas nacieron también de empresarios, cómo es una forma también de aportarle al desarrollo social de Antioquia y del país. Qué bonito, qué bonito. Ahora sí, cuéntanos qué es Interactuar, de dónde nace Interactuar. Para muchos puede ser desconocido o algunos no lo habrán escuchado tanto porque pues no se relacionan directamente con ustedes, pero el impacto que tienen es enorme. Cuéntanos un poquito. Sí, mira, pues un poquito de historia. Entonces, como estamos hablando de los 40 años, pues hace 40 años un grupo de empresarios, entre ellos el doctor Julio Ernesto Urrea y su hermano y otros amigos empresarios, que se reunían a tertuliar ahí alrededor del centro, en el Club Unión, empezaban a hablar de los empresarios y cómo acompañarlos, ¿cierto? Y ellos también habiendo vivido su experiencia como empresarios, cuando arrancaron de cero, maleteando, yendo de pueblo en pueblo a vender sus productos, pues se dieron cuenta que ser empresario es un trabajo que es solo también y que se necesita apoyo y que se necesita financiación. Entonces nacieron con esta idea de formar una empresa que acompañara al empresario, al pequeño empresario, al microempresario, el que vende en la esquina. En ese momento ellos tenían un amigo a la salida del Club Unión que vendía crispetas y él se volvió como el símbolo también de todo esto. Entonces Interactuar lleva estos 40 años con ese propósito intacto de acompañar el crecimiento de los empresarios a través de 2 grandes cosas. El primero, acceso a financiación. Muchas veces ese empujoncito, ese que crean en mí, todavía no tengo un negocio formalizado, no tengo estados financieros, pero necesito quien me preste capital para poder crecer mi negocio, ponerlo a andar o para avanzar en lo que quiera mi negocio. Interactuar tiene una línea de financiación, proveemos créditos, somos una de las microfinancieras del país, pero todo esto lo hacemos con la magia del acompañamiento de valor. Sabemos que el capital financiero, sin ese acompañamiento, sin entregar esas herramientas para que los empresarios puedan gestionar mejor sus negocios, pues no haríamos lo mismo. Entonces llevamos 40 años trabajando y cada vez entendiendo más cómo llevar ese conocimiento a esos empresarios para que sus empresas permanezcan y crezcan. No, qué belleza de labor la que hacen ustedes. Y hablando un poquito de qué ha pasado y qué ha venido sucediendo con los microempresarios, con los emprendedores, con los empresarios de los diferentes sectores. ¿Cómo ves y cómo has visto los cambios que hemos vivido y las transiciones que hemos vivido en Colombia y que están viviendo específicamente este tipo de perfiles o de personas? Bueno, mira, hay unas cifras muy importantes y creo que para mí, incluso que vengo del mundo financiero y que vengo del mundo también
social y de entender lo que hace un tejido emprendedor y productivo en el país, pero me han impresionado las cifras, que cuando uno hace conciencia de ellas, uno dice como, wow. Primero, en Colombia, más del 90% de las empresas, cuando uno habla del número de empresas creadas en Colombia, son micro y pequeñas empresas. Si uno dice, el tejido productivo de este país y competitivo de este país está hecho de la micro y pequeña empresa. La gran empresa es el menos del 1% en número. Obviamente, en generación de valor, pues la gran empresa tiene la capacidad de dar muchos empleos, de aportarle al PIB, pero el microempresario aporta un poco más del 65% de los empleos formales o informales. Entonces, cuando uno piensa en Colombia, y yo los invito como que hagan un ejercicio mental, recorran un barrio de la ciudad donde vivan. ¿Qué ven en ese barrio? Un mini mercado, una tienda, una peluquería, una miscelánea, una tienda de abarrotes, el de servicios, el que hace. Muchos de ellos son pequeños empresarios, microempresarios, que se levantan todos los días a proveer para ellos y sus familias y sus comunidades. O sea, ese tejido productivo es la microempresa. Ahora, ¿qué significa para el país? Cuando uno piensa como en esas volatilidades y cuando mira la historia de Colombia, dice que ha sido parte de la resiliencia de este país, si no es por la microempresa. Muchas veces, cuando miramos los temas macroeconómicos, viene un alto desempleo, dice, ¿qué va a hacer Colombia sin esos empleos? Sale la microempresa y aquí las personas emprenden, aquí las personas buscan su propio desarrollo. Entonces, esa es la capacidad que tiene un tejido productivo como la microempresa. Que en muchos casos, pues tampoco nos podemos quedar tranquilos porque entonces la microempresa va a resolver las cosas. No, tenemos que entregarles herramientas y capacidades para que esa microempresa de verdad pueda proveer empleos de mayor calidad, pueda generar productos de mayor calidad, pueda permanecer en el tiempo. Y yo creo que en eso es donde nosotros nos hemos enfocado todos estos años, porque Colombia hoy depende en gran medida de la salud de las microempresas. No, total. Y que en términos de gobierno, ¿qué acompañamiento se le está haciendo hoy a los microempresarios? Sé que mucho en términos de agroindustria, y cuéntanos tú más que sabes y conoces del tema, cómo se está acompañando hoy la agroindustria, pero cómo se está acompañando a todos estos microempresarios y qué se piensa en cómo acompañarlos para que de verdad puedan seguir creciendo y puedan seguir apalancándose pues, de productos como los que ustedes ofrecen, ¿cierto? Sí, mira, pues los microempresarios están en todos los sectores, están pues los que les mencioné ahorita, están pues en el comercio, están en la maquila, están en la transformación, están en alimentos, o sea, muchos de los restaurantes donde vamos a comer, todos esos son microempresarios, pero también están en el agro. O sea, cuando nosotros pensamos en un pequeño productor que vive de su parcela, pues él es un agroempresario, es una empresa pequeña cuya actividad principal económica está enmarcada alrededor del agro. Entonces, yo creo que la pandemia nos demostró que hoy nosotros necesitamos ese agro que esté vibrante, que esté creciendo, que esté saludable. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que también esos empresarios y agroempresarios les vaya muy bien? Yo creo que lo primero, y por eso instituciones como Interactuar y muchos otros colegas que han existido alrededor del mundo de las microfinanzas, es cómo vamos a entregar acceso a financiación y acceso a servicios financieros. Es que el acceso al servicio financiero te abre una puerta, porque hoy tenemos un enemigo muy grande también y que se llama el gota a gota. Entonces, un pequeño empresario que necesita comprar la materia prima para su negocio, esté en la ruralidad o esté en las zonas urbanas, cuando necesita ese capital, ¿dónde va? Muchas veces no van directamente a la banca formal, entonces el que le presta en la esquina o que va al negocio y le presta, pero nosotros también vamos a su negocio. Entonces, que eso es lo bonito, o sea, las microfinancieras vamos directamente, visitamos a esos empresarios para darles ese acceso a capital. Algo muy importante es que estamos dando ese primer acceso, le estamos empezando a crear esa hoja de vida financiera. Pero también lo hacemos porque el microcrédito, que es algo que yo también he aprendido un montón en estos meses que llevo acá, es que el microcrédito es un crédito productivo que está orientado a la actividad económica. Entonces, alrededor de esto, ¿qué significa? Que yo entienda que si tú tienes una parcela de café, entonces, ¿qué significa esa actividad? ¿Cómo la voy a financiar? ¿Cómo te voy a acompañar en eso? Que no le esté prestando para que haga pues los 15 de la hija, sino para la actividad productiva. Entonces, eso es muy importante porque es cómo yo entiendo la actividad económica que está haciendo esa persona
financiarla. Pero detrás de esto viene todo un proceso de inclusión financiera. Yo creo que ahí todas las políticas y todo lo que ha hecho el país en materia de inclusión, porque no es solamente el acceso a crédito, pero también el acceso a una cuenta de ahorro, el acceso a tener información. Hoy, uno de los grandes temas que se debate hoy en el país, pues es el alto precio de las cosas. Entonces hoy tenemos un alto precio de las materias primas, tenemos alto precio de los alimentos, estamos viviendo un proceso inflacionario fuerte, pero eso también conlleva que entonces el dinero, que es una materia prima importante, está caro. Entonces las tasas de interés están altas, porque el dinero está costoso. Y una de las cosas bonitas que empezamos a evidenciar es que todo el esfuerzo que ha hecho el país y las distintas entidades alrededor de educación financiera están teniendo sus frutos, porque ya un pequeño empresario, por pequeño que sea y que necesite los recursos, te pregunta, ¿y qué tasa me va a dar? Ay, no. Entonces, cuando a ti ya ese consumidor financiero te pregunta la tasa, es porque ya sabe que detrás de eso hay un precio. Entonces, eso quiere decir que hay educación financiera. Ahora, es cómo trabajamos para que primero llevemos productos y servicios que sean cada vez más asequibles a las personas, que estén enmarcados para su actividad económica. Entonces ahí pues se hace un trabajo muy grande pues con las diferentes entidades para tener un fondeo diferenciador, para poderles llevar, si yo estoy haciendo una actividad agrícola, pues si el café se demora 3 años en producir, o si entre una cosecha y otro pasa más o menos un año, yo tenga mis periodos de gracia, pues para que el productor pueda acomodar su ciclo económico al flujo de caja, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí estamos haciendo un esfuerzo muy grande, acompañado de muchas entidades, grandes bancos, pequeños bancos, el gobierno. Y hablando también hoy específicamente de lo que significa la microempresa para el país, es lo que hoy también el gobierno nos está proponiendo, que es la economía popular. Si yo hablo del término microempresa y a mí me hablan de economía popular, yo creo que es que no nos deberíamos perder en terminologías. Aquí la oportunidad que tenemos hoy es tener conciencia y ser conscientes de eso que hablábamos ahora. ¿Qué es lo que hoy genera ese gran como colchón económico que tiene este país? Y es la microempresa. Y es lo que hoy este gobierno habla de la economía popular. Entonces, ¿cómo vamos a poner la mirada para fortalecer cada vez más esa microempresa que está en el marco de una economía popular, para que se fortalezca, se formalice con todos los retos pues, que tenemos? Sé que hay un porcentaje muy importante en los productos financieros que ustedes prestan que va directamente encaminado a las mujeres. Sí. Yo quisiera que nos contaras también si han estructurado pues, productos específicos para las necesidades que tienen las mujeres, o si los productos todos son iguales y simplemente ustedes han ido orientando también un foco importante a las mujeres, entendiendo pues, el tema de la equidad, o cómo han llegado pues, como a ese punto tan bonito. Sí, mira, pues Interactuar hoy, tenemos un poco más de 54.000, entre 54.000 y 55.000 clientes tenemos nosotros actualmente. El 54% de esos clientes son mujeres. Cuando uno habla en Interactuar que esto es crédito productivo, pero la mayoría de esos créditos están hechos en las personas naturales, porque estas empresas no están formalizadas, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablamos es que aquí tenemos cédulas. Entonces, esas cédulas están clasificadas, 54% mujeres, tenemos más o menos un 2% de la cartera ya en empresas formalizadas, pues con su NIF, pero aquí la mayoría de los negocios y las microempresas están a nombre de las personas naturales. Entonces, muy orgullosos de tener ese 54%. ¿Por qué pasa eso también? Pasa porque es que lo que les comentaba ahorita, la metodología del microcrédito es que yo voy y te visito. Sí. Y yo voy y entiendo tu negocio. Y a partir de lo que yo veo en esa conversación cercana, miramos la posibilidad de hacerte un crédito para esa actividad que me estás proponiendo. Muchas veces las mujeres, porque no tienen un historial económico, porque no han tenido historial de crédito, porque no han tenido una hoja de vida en el mundo financiero, se les cierran las puertas más fácil en un sector financiero más formalizado que en el microfinanciero. Entonces, esta es su primera puerta de entrada. Entonces, para eso también estamos las microfinancieras, para dar ese primer acceso. Ahora, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo muy grande para seguir llevando este tema de inclusión financiera a las mujeres. Ahorita en marzo, por celebración del Día de la Mujer, sacamos un producto orientado a las mujeres que no tuvieran historia crediticia
Y el producto viene con acompañamiento de valor, es decir, si accedes al crédito, accedes a las capacitaciones y a todo lo que tienen. Tuvimos una acogida impresionante porque en muchos de esos nos dimos a la tarea de a veces en este mundo crediticio te piden un aval, un codeudor. No, venga, que si usted tiene unas condiciones, usted nos muestra un negocio, no vamos a pedirles un codeudor de entrada. Y eso para muchas es sí, porque es que muchas están solas. Claro. Están ellos con sus hijos tratando de abrir camino. Entonces ahí empezamos a entender un montón. Pero porque sabemos que ese tema del conocimiento también lo vamos, digamos, a trabajar con todo el tema del acompañamiento de valor. Entonces parte de la condición del crédito era que accediera también a las capacitaciones, donde entonces estamos fortaleciendo sus habilidades gerenciales, donde les estamos ayudando a entender el negocio en el que están. Y algo muy importante que nos estamos dando cuenta y que yo creo que ha sido pues estos rezagos de la pandemia, que lo hemos como hablado mucho y se llama la economía del cuidado. ¿Cuántas mujeres no pudieron volver a sus actividades porque quedaron en sus casas cuidando a sus familias o cuidando a un ser, un familiar enfermo o con necesidades especiales? Entonces las mujeres optan por emprender en sus casas. Entonces aquí viene también como un boom emprendedor de la mujer. Entonces en ese boom emprendedor es como las apoyamos y le damos la confianza con ese principio con el que nació Interactuar, que ese empresario o empresaria no se sienta solo y que tiene quien lo acompañe. No, hermoso, hermoso. Hablas constantemente de las capacitaciones que vienen acompañados con el servicio financiero del préstamo del dinero. ¿De dónde sale que ese complemento va en realidad favorecer a los microempresarios? Pues entiendo que obviamente si se acompaña desde varias vías va a ser mucho más exitoso tu negocio, pero ¿qué cifras les han mostrado y les han demostrado que en realidad eso funciona, que esas capacitaciones son efectivas y que en realidad son necesarias para poder seguir haciendo la trazabilidad a estos microempresarios o empresarios para que salgan adelante? ¿Y qué tipo de capacitaciones son? Como para que... Sí, mira, como hemos hablado de los 40 años, pues esto ha sido un trasegar de 40 años, pero Interactuar nació no para prestar plata, sino los recursos como parte de eso que necesitaba el empresario para salir adelante. Entonces, dentro de nuestra filosofía inicial era cómo le entregamos las herramientas que necesita un empresario para salir adelante. Y dentro de esas, las más importantes, aparte de los recursos financieros, era que sepa sacar las cuentas del negocio, que separe la plata de lo personal de lo del negocio, que sepa si el negocio está siendo rentable o no y cómo hace la cuenta sencilla. Interactuar trasegó por también siendo una institución de oficios. Aquí en su momento hubo cursos de panadería, cursos de diferentes índoles donde le ayudamos al empresario a fortalecer sus habilidades dentro de la actividad que estaba realizando. En los últimos años, Interactuar lo que ha hecho es fortalecer lo que llamamos la escuela de negocios. Una escuela de negocios que con algunos de nuestros aliados lo hablamos como un símil, como los grandes gerentes del mundo aspiran y van a Harvard. Y hacen su MBA en Harvard porque quieren ser los mejores del mundo. Y Harvard, ¿qué ha hecho? Inspirar a muchas otras universidades y escuelas de negocios para que monten las mejores escuelas de negocios para esos gerentes del mundo. Nosotros tenemos la escuela de negocios para ese empresario que es gerente, para ese que emprendió y para ese que necesita todas las habilidades que tienen que ver mucho con las gerenciales, pero que tienen muchos componentes de producción, de producto, de mercado, o sea, todo, porque el empresario, a diferencia de un gerente, pues tiene que emprender muchas de las actividades él solo. Entonces, Interactuar hoy con ese trasegar de los años y tenemos una gran escuela de negocios, donde nuestro, digamos que, punto más alto lo llamamos los MBAs, Método Base Aceleración. El Método Base Aceleración es un programa donde identificamos a esos empresarios que ya están creciendo y que están a punto de dar ese brinco para acelerarse. Y ellos entran como entran a la universidad. Tenemos 3 niveles. Entonces hay unos que se quedan con otros 3 años. Y tenemos el MBA urbano y tenemos también MBA rural. Porque entonces también sabemos que no es lo mismo manejar un negocio en comercio o en industria o en cualquier actividad más urbana que manejar un negocio en la ruralidad y especialmente agro. Entonces tenemos el MBA agro, también donde recibimos agroempresarios, donde ellos a partir de su trabajo y están agregando valor en unos negocios espectaculares.
Entonces ese es como, digamos, como en la escuela de negocios, pues como ya el punto máximo. Y de ahí se ha desprendido todo un tipo de cursos, capacitaciones y demás que van desde semilleros, alístate, los hacemos con aliados o nosotros directamente convocamos a los empresarios, pero también cuidamos que todo nuestro empresario que llegue a interactuar tenga acceso a capacitación. Puede ir desde cursos cortos, como un curso de costos, como un curso de mercadeo, un curso de ventas digitales. Entonces, en nuestras sedes y también virtualmente tenemos toda una serie y programación. Hay algunos que han arrancado desde esos pequeños talleres y van creciendo con nosotros hasta que llegan al MBA y ahí se gradúan y pueden crecer. Las historias son impresionantes. Y en el MBA, por ejemplo, desde que arrancó el MBA han pasado por esta escuela más de 1.500 empresarios. De esos 1.500 empresarios en promedio cada año vamos revisando qué pasa con esos negocios porque tienen unas metas súper claras de crecimiento. O sea, ellos no se gradúan si no cumplen los hitos. Y parte de esos hitos muy importantes es, por ejemplo, que aumentan sus ventas entre un 30 y un 40%. Wow. Crecen en formalización de sus negocios, especialmente la formalización laboral, la formalización del negocio, pues todo lo que tiene que ver con sus procesos y demás. Y en promedio esos empresarios del MBA, los que ya están como en ese nivel más alto, están generando un poco más de 11 empleos en promedio. No. Entonces, ahí tenemos toda una oferta porque queremos que se acerquen los empresarios a interactuar por ese conocimiento, porque también está hecho a la medida de ese empresario. Entonces, para hacerte ahorita que terminé la comparación con Harvard, pues si uno va a Harvard, una escuela de negocios, a estudiar un MBA, a ti te enseñan con el estudio de método de caso, pero te enseñan el caso de Apple, el caso de Microsoft, el caso de las grandes compañías. Aquí hemos construido nuestros estudios de caso porque aprenden con el método de caso. Con los propios casos de ustedes. Pero con los propios casos de nuestros empresarios. No, ¿qué es esa belleza? Contanos un caso que, Mira, que te llene de inspiración. Sí, no, el año pasado incluso con el CEIPA Sí. hicimos la primera, porque nuestros consultores y los profes del MBA usan los casos, pero quisimos ya sistematizar los casos Sí. y sacamos el primer libro de estudio de casos de interactuar con el CEIPA. No. Ya los primeros 7 casos, pero ya con todo el rigor de los estudios de caso, que cualquier universidad ya puede coger ese estudio de caso y hacerlo en su aula de clase. Ahí está el caso, por ejemplo, del Llanerito. A ver. El Llanerito fue Pero ustedes lo apoyaron desde el principio. El Llanerito, no tengo toda la historia clara, si voy desde el principio, pero él pasó por nuestro MBA. No te puedo creer. Y el Llanerito tiene una historia espectacular y fue Fami Empresario del Año. Pero uno de los casos que documentamos fue el Llanerito, y una de las cosas bonitas es que él ha logrado tener un negocio donde las franquicias que tienen son de sus familiares. Ay, qué Entonces eso es muy lindo, pero lo más bonito es que unas veces cree que la migración y los problemas de migración pasan entre fronteras de países. Él llegó a Medellín de los Llanos Orientales a los 15, 16 años, si no estoy mal. Ajá. Porque estaba buscando mejores oportunidades. Y él empezó buscándosela, asando carnes. Entonces le alquilaban un localcito, una esquinita, él empezaba a asar carnes. Y yo lo que sé hacer es asar carnes como a la llanera, y literal esa es la historia. Y cuando vean que le iba bien, le quitaban el local. Al que se lo tenía alquilado, prestado, lo que sea, le quitaba el local y él volvía y arrancaba, y volvía y arrancaba, y volvía y arrancaba. El caso es que tiene una historia pues de éxito porque ya tiene sus propios productos, Pues, ya tiene pues sus sedes, está pues en ¿Cómo es varios impresionante? departamentos. El Llanerito de Santa Fe de Antioquia tiene hasta una tienda de dulces y Sí. pues no, eso es impresionante, es impresionante. Y una de las cosas bonitas también que termina pasando con estos MBAs es que se crean unos lazos súper bonitos entre ellos. Entonces van creando como y lo estamos fortaleciendo ahora, es como una red de alumnis, de egresados, para que entre ellos hagan muchas alianzas y muchos temas. Por ejemplo, ya ellos incluso han creado una red de emprendedores que se llama la Red Emprendator. ¿Pero quién es los del Llanerito? El Llanerito con otros No. y otros empresarios del MBA se juntaron a una red de Acompañan. emprendimiento. Ellos mismos ya son mentores de otros, acompañan a otros, invierten en otros. Y todo eso lo hacen ad honorem. Todo ad honorem. Todo espectacular. Y hay otra historia que me gusta mucho, no es que hay historias, nos No, podríamos pues, quedar aquí contándote pues todas las historias
Me de la vida, imagino. pero unas lindas, otras también tristes, porque también eso pasa pues en este mundo pues del emprendimiento. Pero otro que ha sido como un gran aliado nuestro también, fue mi empresario, es Estanterías Medellín. Oswald, con su esposa, tiene esta empresa de estanterías, de crean lockers y todos esos temas así, Sí. estanterías metálicas. Pero lo bonito es cuando él empezó a crecer esta empresa, a formalizar esa empresa con su esposa, uno de sus primeros empleados fue una persona con problemas de drogadicción. Y Sí. ayudaron a personas que en situación de calle, en drogadicción, a través de un empleo, ayudarlos a salir de eso. Eso se volvió la misión de su negocio. Hoy tiene 19 empleados. No te puedo Entonces, detrás de estos empleados nuestros, ahorita en el restaurante donde tú almorzaste, creer. este empresario nuestro, dentro de lo que hace es emplear a personas analfabetas, mujeres que vienen del Chocó, del Urabá, de otros lugares, que llegan a Medellín buscando más oportunidades, pero que no les ofrecen un empleo formal porque no saben leer o escribir. Pero él se fija en sus talentos, si cocina rico, y él busca la forma de capacitarlas, y en medio, ya teniéndolas en la empresa, cómo les ayuda a aprender a leer, a escribir, a que se empiecen a educar. Pero mira, son personas que a través de los negocios logran cosas espectaculares. Pues es que es impresionante cómo los microempresarios logran crear un propósito tan potente dentro de cada uno de los negocios. El del uno es la familia, el del otro es Sí. algo social, de ayudar a las personas que tienen alguna adicción. Muy bonito, muy, muy lindo. Eh, Ahorita hablamos de la inclusión financiera, pero hablando específicamente de las mujeres. Hay inclusión financiera en otras, pues como hacia otras dimensiones, por ejemplo, inclusión financiera para indígenas o Ujú. simplemente hay inclusión financiera particularmente para las mujeres y Pues para los mira, yo hombres. creo que todo lo que uno considere que es un grupo de personas que ha estado marginado de oportunidades, hay oportunidades desde la inclusión financiera, Sí, para resolver esos temas de la inequidad. Entonces, hoy pues en día hablamos mucho del tema de mujeres porque creo que es como un primer paso que de tenemos que dar, acuerdo. o sea, que tenemos que dar, pero detrás de eso viene pues la diversidad de género, la diversidad étnica, porque Ujú. entonces no es lo mismo llegar y poner, digamos, como llevar productos y servicios financieros a comunidades que están más cercanas que, por ejemplo, la indígena que mencionaste, pues porque Sí. tienen culturas y formas de entender la vida también distintas, hay que acomodarse también a esos lenguajes y a, y a sus creencias y a cómo funcionan. Yo creo que otro público en el que empezamos a trabajar, que en todo tenemos que ir también paso a paso, es con los migrantes. Pues hoy Colombia tiene pues una gran población migrante, y la inclusión, cuando uno habla de inclusión financiera, pues detrás de la inclusión financiera pues también hay temas de ley, legales y demás. Entonces digamos que la Sí. normatividad dice que entonces tú, para abrir una cuenta, para entregar un crédito formal, pues esa persona tiene que tener una identificación formal en tu país. Ujú. Entonces muchos de ellos no tienen o la cédula de extranjería o tienen el permiso. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta problemática? Hay muchas entidades trabajando alrededor de esto. Un gran aliado nuestro para todos nuestros proyectos ha sido siempre también USAID. Sí. Con USAID hoy estamos trabajando un programa de migrantes, pero lo que quisimos hacer es, venga, todavía no tenemos resuelto internamente cómo hacer el acceso al crédito a una persona migrante que no tenga la documentación, Ujú. pero empecemos por el acompañamiento empresarial. Entonces, mira que eso también nos da una flexibilidad a nosotros y listo, esta población hoy directamente con el producto o servicio no la puedo atender por las razones que sean, por temas propios, por normatividad, por el sistema, por las cosas que uno pueda tener como de problemas para llegar a ese punto, pero tenemos la capacidad de hacerlo a través de las capacitaciones. Entonces, con este programa de USAID estamos llegando hoy a cerca de 200 empresarios migrantes en Wow. Medellín, que queremos a partir de eso también entender cuáles son sus necesidades, cómo ellos aproximan el emprendimiento, porque muchas veces creemos que es el acceso financiero a los recursos, pero cuáles son esas barreras. Probablemente muchos de ellos no necesiten un crédito ya, pero necesitan poder tener una cuenta bancaria, porque si tú llegas a comprarles en su stand de arepas venezolanas y tú no tienes efectivo, recíbame un QR y no tienen cómo recibir eso. Entonces, ¿cómo vamos a entender qué necesitan ellos? ¿Cómo trabajar también con los mercados? Una de las cosas también que hace interactuar es
hacerles conexiones de valor a los empresarios. Te conecto con el que puede ser tu proveedor, con el que puede ser tu cliente, porque lastimosamente vivimos situaciones de discriminación. Entonces no es lo mismo llegar con una propuesta de valor cuando tú eres un migrante que cuando eres una persona local. Entonces, ¿cómo vamos a entender también todos esos dolores a los que se enfrentan para también nosotros ayudarlos a ellos a superarlos, pero también trabajar con el entorno para que sea un entorno más amigable para ese empresario que no es de aquí, pero que ya es de aquí? Sí, no. Hay muchos retos en diferentes ámbitos y todos necesitan cosas muy particulares para poder lograr sus objetivos, pero pues principalmente acompañamiento, que es lo que tú dices, que yo creo que desde la educación se pueden lograr cosas maravillosas. De acuerdo. Tú vienes del sector financiero, luego entras al sector social, y empiezas a hacer cosas maravillosas en pro de un montón de personas a nivel país y a nivel Antioquia. Yo quiero preguntarte algo que ya es más personal que cualquier otra cosa, y es, ¿cuál es el legado que quieres dejar aquí? Aquí no solo en interactuar, sino aquí en el mundo, que tú después digas, ya, misión cumplida. Bueno, lo primero, y aunque eso suene como mucho cliché, yo tengo 2 hijos, Miguel y Sofía, y son pues como mi motor todo el tiempo, y yo creo que lo mejor es que se sientan orgullosos que la mamá les ayuda a dejar un pedacito del país y del mundo mejor. Ese es como el principal. Y el segundo es que yo me sueño, y cuando yo digo, ¿cuál es como tu propósito? ¿Qué te apasiona? Yo siempre he dicho que me apasiona mucho el valor y la capacidad que los negocios tienen de generar valor social. Soy una gran convencida que cuando se emprende, cuando hay una iniciativa privada, cuando nos juntamos 2 o 3 personas a hacer un emprendimiento, a hacer algo que genere valor, irrigamos mucho bienestar social. Entonces, en ese trasegar en el mundo de lo social, desde chiquita, yo siempre fui muy sensible por lo social. Pero llegué a un momento en que me pregunté, pero lo social no puede ser solamente la ponchera, pase la ponchera a ver quién me regala plata para ayudarle a esto, porque eso se agota. La ponchera no aguanta y la gente se va a cansar de echarle platica a la ponchera. Sí. Entonces, cuando uno empieza a entender que los negocios generan valor, o sea, porque el principio del negocio es que lo que entra se transforma y agrega valor. Y no agrega valor solamente en el producto que sale o en el servicio que sale, sino en los empleados que estamos en el camino, los proveedores, en la comunidad donde ese negocio tiene presencia. Entonces, el reto más grande es cómo vamos a lograr ver más allá de lo financiero ese aporte y ese valor social que generan los negocios, porque yo siento que es la forma como resolvemos las grandes problemáticas sociales. El emprendedor es el que es capaz de inventar cosas que resuelvan cosas, porque está esa iniciativa, porque está esas ganas de que ese problema y encuentre una forma de resolverlo, viene la innovación. Yo creo que cuando uno mira las grandes cosas, hasta las tabletas, todo lo que usamos hoy en el día a día nuestro, vino de la necesidad de alguien de resolverle un problema a alguien. Entonces soy una gran defensora de esa iniciativa privada, soy una gran defensora y apasionada por esa creación de valor social de los negocios. Eso es lo que a mí me apasiona. Ay, qué bonito. Lina, mil gracias por acompañarnos hoy en este Marble Talk. Lo podrán encontrar también en Spotify, en Marble Talks, para que lo escuchen, y bueno, los invitamos a seguir estando conectados con nosotros y a escuchar o ver el resto de los capítulos que tenemos. Muchas gracias. A ti.